Hola y bienvenido a mi canal. Estoy haciendo estos vídeos para entender mejor las matemáticas que estoy aprendiendo de forma autodidacta. Te recomiendo que lo veas en velocidad 1.5 o más y que solo la reduzcas en aquellas partes más complicadas. Por cierto, en la descripción tienes los enlaces a los vídeos previos para poder entender este. Hola y bienvenido. En este vídeo te voy a explicar el concepto de límite. En determinadas ocasiones, cuando tenemos una función f, nos interesa saber a qué se aproximará f de x a medida que la entrada que le metemos a nuestra función f se aproxima mucho a otro número. Es decir, nos interesa saber qué valor tomará la salida f de x a medida que x tiende a un número b. Es decir, nos interesa saber cuál es el valor que nos devolverá nuestra función f de x a medida que x se acerca mucho a un número b. Fíjate que cuando nos hacemos esta pregunta, no nos interesa saber qué es lo que le pasa a la función cuando x es exactamente igual a b. Es decir, no nos interesa para nada el valor de f de b. Este valor no nos importa cuando nos hacemos este tipo de pregunta. Lo único que nos importa es saber cuál es el comportamiento de f de x cuando x se aproxima mucho a un número. Para poder entender mejor este concepto, vamos a poner primero un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, vamos a tener aquí la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 5x más x al cuadrado más x al cubo. Y todo esto dividido entre x menos 1. Parece una función súper complicada, pero hoy en día tenemos calculadoras, así que podemos obtener el resultado de f de x en cuestión de segundos. Lo primero de lo que nos podemos dar cuenta sin necesidad de calculadora es que si x es igual a 1, entonces f de 1 tomará el valor 0 entre 0. Fíjate que si x es igual a 1, 3 menos 5 es menos 2, más 2 es igual a 0, la raíz de 0 es 0, y 1 menos 1 pues es 0. Entonces obtendremos esto de aquí. Evidentemente, pues esto no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no se puede hacer esto? Pues porque no podemos dividir por 0. El problema es que hay un 0 en el denominador. El problema no está en que haya un 0 en el numerador. Eso nos da igual. El numerador se puede igualar a 0. Lo que no puede ser es que el denominador se iguale a 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces, vemos que el 1 no pertenece al dominio de nuestra función f, porque no es un elemento que pueda ser procesado por nuestra función f. Pero no nos interesa, dependiendo del contexto, a lo mejor no nos interesa qué es lo que le pasa a la función cuando x es exactamente igual a 1. Pero sí que nos interesa qué es lo que le pasa a f de x cuando x se acerca o tiende mucho a 1. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que le pasa a f de x cuando x se aproxima mucho y mucho a 1? Entonces, lo más lógico que podemos hacer en esta situación es una tabla de valores. Tenemos aquí las x y aquí vamos a poner su respectiva f de x. Si le metemos el 0, y lo metes ahí en la calculadora y haces las cuentas, obtendrás que el resultado de f de x es menos 1,73. Si metes el 0,5, obtendrás como resultado menos 1,87. Pero, aquí ya vemos cómo nos vamos acercando cada vez más y más a 1, pero es que nos podemos acercar muchísimo más. Si metemos el 0,9, obtendremos como resultado el menos 1,97. Y ya estamos empezando a ver un patrón. Nos estamos acercando cada vez más a menos 2 a medida que nos acercamos a 1. Nos podemos acercar un poco más. 0,99 nos da como resultado menos 1,997.
que es un número muy, pero que muy cercano a 2. Por tanto, a medida que nos acercamos a 1, pero por la izquierda, nos acercamos mucho a menos 2, o sea, f de x se acerca mucho a menos 2. Digo por la izquierda porque acabamos de tomar valores muy próximos a 1, pero son todos menores que 1. Entonces decimos que nos estamos acercando a 1, pero por la izquierda. Y entonces la función tiende a menos 2, se aproxima cada vez más a menos 2. Vamos a ver otra tabla de valores y vamos a aproximarnos a 1, pero por la derecha. Es decir, tomando valores que sean mayores que 1, pero que estén muy cercanos a 1. Tenemos x, f de x. Si x es 1,5, entonces f de x es igual a 2,12. Si x es igual a 1,1, ya nos estamos acercando más a 1, entonces f de x es igual a 2,024. Y ya estamos empezando a ver el patrón, se está acercando cada vez más al número 2. Si x es 1,01, entonces f de x es igual a 2,002. Y ya si nos queremos acercar muchísimo, si x es igual a 1,0001, entonces f de x se iguala a 2,00002. Es decir, a medida que nos acercamos mucho a x, o sea, a 1, pero por la derecha, es decir, tomando valores muy cercanos a 1, pero mayores que 1, la función f de x se aproxima cada vez más al número 2. Por tanto, cuando x tiende a 1 por la izquierda, entonces f de x tiende a menos 2. Por otra parte, cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces f de x tiende al número 2. ¿Y cómo podemos expresar estas frases de aquí? Pues las expresaremos utilizando el concepto de límite. Diremos que el límite, ponemos lim de límite, de la función de nuestra función f de x, la función f de x recuerda que es esta de aquí, diremos que el límite de nuestra función f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a menos 2. Por otra parte, también diremos que el límite de nuestra función f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 2. Esta frase de aquí es exactamente lo mismo que poner esto de aquí. Esto de aquí es básicamente una notación para expresar esto de aquí. Es una notación más compacta. Es mucho más fácil referirnos al límite de una función escribiendo esto que teniendo que escribir todo esto. Por otra parte, esta frase de aquí significa exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces ya vemos que el límite de una función es simplemente ver qué es lo que le pasa a la salida de la función cuando x se acerca mucho a un determinado valor. Y de aquí podemos establecer dos definiciones. Definición. Diremos que el límite de una función f de x cualquiera, ahora ya no nos estamos enfocando en esta función de aquí, ahora nos vamos a enfocar en una función cualquiera, vamos a generalizar. Diremos que el límite de una función cualquiera cuando x tiende a un determinado número b por la derecha es igual a L si podemos hacer que f de x se aproxime a L tanto como queramos, tomando un valor de x, haciendo que x se aproxime lo suficientemente al número b, pero que x sea mayor que b. Esta es la definición del límite por la derecha de una función. El límite por la derecha de una función será igual a un número L si podemos aproximar f de x tanto como queramos a L, tomando un x suficientemente cercano a b, pero siendo x mayor que b. Y también podemos establecer otra definición, la definición del límite por la izquierda en este caso. Diremos que el límite de una función f de x cualquiera cuando x tiende a b por la izquierda es igual a un número L si podemos aproximar el valor de f de x
tanto como queramos a L, tomando una X suficientemente cercana a B, pero siendo X menor que B. Y aquí tenemos dos definiciones muy importantes, la definición del límite por la derecha y la definición del límite por la izquierda. Básicamente lo que nos están diciendo es que la función f de x se aproxima a L tanto como queramos a medida que x se aproxima a B. Si el límite es por la derecha, x tiene que ser mayor que B, y si el límite es por la izquierda, x tiene que ser menor que B. Ahora vamos a ver unos pocos más ejemplos para ver las diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Vamos a calcular el límite de la función x más 3 dividido entre x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 4 por la derecha. Si metemos directamente el número 4 en esta función, obtendremos lo siguiente. F de 4 será igual a 4 más 3 dividido entre 16 más 1, y esto es simplemente igual a 7 entre 17. Es decir, obtendremos un número con sentido. Si recuerdas, aquí obtuvimos un 0 entre 0 y tuvimos que hacer algo más. Pero aquí simplemente obtuvimos un número normal. Por tanto, diremos que este límite es simplemente igual a 7 entre 17. Y por eso a este tipo de límites los llamo límites fáciles, porque simplemente tenemos que meter el valor de la x en la función y obtenemos ya el valor del límite. Por otra parte, como esto es un límite fácil, el límite, bueno, y por cierto, lo puedes comprobar tú con una tabla de valores, haciendo que x se iguale a valores muy cercanos a 4, pero por la derecha, y verás cómo cada vez más se acerca la función a 7 entre 17. Esto lo puedes comprobar tú muy fácilmente. Por otra parte, el límite de x más 3 entre x al cuadrado más 1, cuando x tiende a 4 por la izquierda, también va a ser igual a 7 entre 17, porque es un límite fácil y simplemente tenemos que meter el 4 en la función. Por tanto, cuando esto ocurre, cuando el límite por la derecha y el límite por la izquierda es igual, podemos decir que el límite de cuando x tiende a 4 sin estar por la derecha o por la izquierda, el límite de cuando x tiende a 4 de forma general, de x más 3 entre x al cuadrado más 1, pues podemos decir que esto es igual a 7 entre 17. Entonces aquí ya sacamos otra definición importante. Diremos que el límite de una función f de x, cuando x tiende simplemente a un número b, es igual a L, si y solo si, este símbolo significa si y solo si, se cumple que el límite de la función f de x, cuando x tiende a b por la derecha, es igual a L, y también se cumple que el límite de la función f de x, cuando x tiende a b por la izquierda, también es igual a L. Es decir, si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, entonces tenemos que el límite general es igual a L. Perfecto. Ahora vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Vamos a calcular el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a 0 por la derecha. Para calcular este límite vamos a hacer una tabla de valores. X, f de x. Si x es 0,1, f de x es igual a 10. 1 entre 0,1 es 10. Si x es 0,01, 1 entre x es simplemente igual a 100. Si x es igual a 0,001, f de x es igual a 1000. No nos estamos aproximando a ningún número en concreto. Cada vez los números son mayores a medida que nos acercamos a 0 por la derecha. Entonces, el límite, diremos que el límite no existe. Si recuerdas, cuando definimos el límite por la derecha, pues se tenía que aproximar a un número L en concreto. En este caso, no nos estamos aproximando a ningún número L. Es cada vez mayor y mayor y mayor el número. Por lo tanto, el límite no existe. Pero en estos casos, nos interesa conocer cómo no existe este límite. ¿En qué sentido no existe este límite? Pues evidentemente, como la f de x es cada vez mayor y cada vez mayor y cada vez mayor, podemos poner simplemente que este límite es igual a más infinito. Es decir, a medida que la x se aproxima más a 0 por la derecha,
pues la función f de x igual a 1 entre x es cada vez mayor, nos devuelve cada vez un número más grande y más grande y más grande. Por otra parte, es fácil ver que el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es simplemente igual a menos infinito, porque cada vez que metemos un 0, un número que esté muy próximo a 0 pero por la izquierda, obtenemos un número que es cada vez más negativo y más negativo y más negativo, es decir, un número que es cada vez menor. Entonces decimos que este límite pues es simplemente igual a menos infinito. Si te fijas, el límite por la derecha y el límite por la izquierda de esta función son totalmente diferentes. Por tanto, no podemos poner que el límite de 1 entre x cuando x tiende a 0 es simplemente igual a infinito. Esto no existe, esto no tiene ningún sentido, esto está mal. El límite global que tenemos aquí solo tiene sentido cuando los límites por la derecha y por la izquierda son iguales. En este caso son totalmente contrarios. Por tanto, el límite global no existe. Esto está mal, no se puede poner, ¿vale? Y bueno, vamos a terminar con un ejemplo en el que vamos a ver otro caso en el que el resultado da 0 entre 0, pero que podemos hacer algo más. En plan, no hace falta que hagamos una tabla de valores para sacar el límite. Vamos a tener la función f de h. Es igual a 1 entre 2 más h menos 1 entre 2 entre h. Vamos a moverlo un poco aquí. Y el objetivo es buscar el límite de nuestra función f de h cuando h tiende a 0. ¿Vale? No es un límite fácil, porque si metemos el h en la función, pues obtendremos que esto de aquí es 0 porque un medio menos un medio es 0 y h es simplemente 0, entonces nos queda 0 entre 0. Entonces no es un límite fácil en el que podamos meter simplemente el número en la función y ver qué es lo que nos da. Podríamos hacer una tabla de valores, pero realmente lo que debemos hacer es un poco de álgebra. Vamos primero a operar aquí. Vamos a restar estas dos divisiones, estos dos cocientes, estas dos fracciones. Espero que sepas restar fracciones. Lo primero que hacemos es sacar factor común. 2 por 2 más h. Y arriba nos queda 2 menos 2 menos h. Y aquí nos sigue quedando el h aquí abajo, ¿vale? Lo primero que vemos es que este 2 se va con este 2, ¿vale? Entonces esto es igual a menos h entre 4 más 2h. Simplemente operé aquí para obtener esto de aquí. Y abajo nos sigue quedando h. Y ahora, como sabrás, bueno, esto está dividido por 1. Tenemos que multiplicar este de arriba con este de aquí y este de aquí con este de aquí. Y nos queda menos h, esto es igual a menos h entre h por 4 más 2h. Y si te fijas, esta h se va con esta h y nos queda que esto es igual a menos 1 entre 4 más 2h. Es decir, todo esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí. Por tanto, esto es igual a el límite de la función menos 1 entre 4 más 2h cuando h tiende a 0. Si metemos el 0 en esta función, pues veremos que es un límite sencillo porque nos da un número normal. Nos da que esto es igual a menos un cuarto. Y habremos calculado el límite de esta función de aquí. Esta función de aquí puede que te parezca un sinsentido, que nunca te la vas a cruzar delante. Y sin embargo, lo que acabas de calcular es la derivada de la función f de x igual a 1 entre x cuando x es igual a 2. Es decir, acabas de calcular la derivada en un punto de f de x igual a 1 entre x utilizando un límite. Por lo tanto, esto es para que veas que los límites son muy importantes. Ya no te preocupes si no entiendes lo que es una derivada ni nada de eso, no estoy hablando de derivadas aquí. Solo te estoy diciendo que has calculado algo importante, algo que es importante como es la derivada. En siguientes vídeos hablaré exactamente del concepto de derivada y también calcularemos otra vez este límite, pero de forma más general, sin que tenga que igualarse a 2 la x.
Y bueno, hasta aquí el vídeo. Te he hablado sobre el concepto de límite. Hemos visto que nos interesa a veces qué valor tomará f de x cuando x se aproxima mucho a un número. No nos importa cuando x es igual a dicho número, solo nos importa cuando x se aproxima mucho a ese número. Hemos visto que podemos hacer tablas de valores para ver a qué se aproxima mucho esa función. Hemos visto la definición de límite por la derecha y de límite por la izquierda. Hemos visto la definición de límite global, que solo tiene sentido cuando el límite por la derecha y el límite por la izquierda son el mismo. Hemos visto un ejemplo en el que una función en el que el límite es igual a más y menos infinito. Y también hemos visto un ejemplo en el que parecía que solo podríamos hacer una tabla de valores porque nos daba 0 entre 0, pero simplemente hemos hecho un poco de álgebra para llegar a esta conclusión de aquí muy sencilla, y hemos podido calcularlo simplemente con un límite fácil, poniendo la h en la función. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.